Bueno, vamos a ver ahora un módulo que se denomina patologías relacionadas con la nutrición, que englobaría enfermedades que están vinculadas con la alimentación. Ustedes ya vieron la parte de alimentación normal, que es muy importante y en general hay muchas preguntas en los exámenes de residencia. Y ahora lo que vamos a ver son tres grandes patologías, que son la desnutrición, la obesidad y la diabetes, que son relevantes como patologías relacionadas con la nutrición. Vamos a empezar entonces con desnutrición. En principio, tener el concepto de que la desnutrición es importante en la infancia porque, sobre todo la primera infancia, lo que se denominan los primeros 1000 días de vida, que correspondería a los 2 primeros años de vida, es un momento donde no solo hay crecimiento antropométrico, sino que además se desarrollan funciones intelectuales, capacidades neurológicas y un montón de cuestiones que van a condicionar la vida futura de adulto de ese paciente pediátrico. Por eso ya desde hace unos años se pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver en la nutrición, en realidad el cuidado en general del niño, pero en particular lo que vamos a hablar ahora nosotros es de nutrición, en esos primeros 1000 días de vida, porque se sabe las graves secuelas que pueden tener a largo plazo. Después otro concepto que es un concepto moderno, se trabaja sobre la idea de la malnutrición, que abarca los dos grandes extremos. El primero sería la desnutrición y en el otro extremo estaría el sobrepeso y la obesidad, como idea de que no solamente los pacientes desnutridos tienen alteraciones nutricionales, sino que también los niños con sobrepeso, que están expuestos a altas cargas de hidratos de carbono, de repente a mala cantidad o calidad de proteínas y alteraciones en micronutrientes, esos pacientes, aunque uno antropométricamente los valora dentro de parámetros normales o por encima de los parámetros que consideramos normales para nuestra población, esos pacientes también tienen alteraciones en la nutrición y por eso se maneja el concepto de malnutrición. Lo tercero, para tener presente, es que en todo lo que tenga que ver con valoración de la nutrición, en particular en la desnutrición, se van a utilizar varios conceptos que ya hemos trabajado en la clase de crecimiento y desarrollo, solo para nombrarlos, para tenerlos como herramientas. En principio, el peso para la edad, que correspondería al peso que tiene el paciente, que se corresponde con la edad cronológica para ese momento. Para esto hay tablas. Recuerden que hay tablas para pacientes más pequeños y después hay tablas hasta pacientes hasta los 18 años. En segundo lugar, se utiliza la talla, también relacionándola con la edad cronológica, y en pacientes menores de 2 años se utiliza el concepto de estatura para la edad, que sería el equivalente. En tercer lugar, el índice de masa corporal, que lo vamos a utilizar fundamentalmente para valorar los pacientes con obesidad. En cuarto lugar, el puntaje Z, que lo vamos a utilizar particularmente hoy. El puntaje Z es una valoración numérica que se vincula íntimamente con el percentilo y es más sencillo, sobre todo para hacer el seguimiento a largo plazo. Y por último, la velocidad de crecimiento. Esta tabla es una tabla que ustedes tienen en su libro. En realidad, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en relación a la clasificación de la desnutrición, hay múltiples formas de clasificar la desnutrición. Como idea, se utiliza muchísimo la valoración de Gómez, que se utiliza para pacientes menores de 1 año, que, como dice ahí, clasifica la desnutrición en 3 grados: grado leve, grado moderado y grado grave, 1, 2 y 3 correlacionado. Y lo que valora es el peso para la edad en relación a la mediana que tendría para esa edad. Es decir, un paciente pediátrico tiene un determinado peso. Ese peso se corresponde para la edad cronológica que tiene y se relaciona y se hace un porcentaje en relación, a su vez, a la mediana del peso que tendrían los pacientes pediátricos de esa misma edad. Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa 6 kilos y tiene, no sé, voy a poner un número cualquiera, 14 meses, 15 meses. Para los 15 meses, la mediana de peso son los 12 kilos. Ese paciente, si pesa 6, en relación a la mediana de peso para la edad que él tiene el 50% de peso. Y en función de eso se clasifica. Eso sería la clasificación de Gómez. Otra clasificación que se utiliza mucho es la de Waterlow, que sí se puede utilizar para pacientes más grandes. Repito, la de Gómez es para menores de 1 año. Y lo que se hace ahí es en relación a la mediana del peso en relación a la talla que tiene el paciente, ¿sí? O sea, no está explícita el vínculo con la edad, sino que la relación se hace ya con el peso. Y las clasifican en dos grandes grupos, leve y grave. Otro concepto que es interesante poner en relevancia es que cuando uno piensa en malnutrición, y en particular ahora lo que estamos hablando es de desnutrición, pensamos en la desnutrición calórica, pensamos en la desnutrición proteica, que por supuesto es lo más importante, pero uno tiene que tener el concepto que tanto los pacientes desnutridos como los pacientes malnutridos en general no solo tienen déficit de aporte de calorías y de proteínas, sino que además tienen alteraciones en el aporte de otros micronutrientes que también son importantes. Oligoelementos en general, como zinc, sodio, potasio, magnesio, y también vitaminas que se incorporan de manera natural con algunos alimentos. Nosotros ahí les pusimos, a modo de resumen, algunas que tienen que acordarse: el hierro, la vitamina A, el zinc, el yodo. En general, digamos, hay muchos oligoelementos que en un paciente malnutrido se incorporan de manera errática y por eso es interesante que revisen el apartado de vitaminas, donde van a tener separado las manifestaciones por déficit de cada una de ellas, pero tenerlo como concepto que un paciente desnutrido además tiene un aporte inadecuado de micronutrientes. Respecto a las manifestaciones clínicas, verán que la lista es grande, lo mismo tienen ustedes en el libro y está bien desarrollado para que lo lean en detalle.
dos ideas me parecen importantes para destacar. Lo primero es que la desnutrición es una patología que afecta de manera sistémica al paciente, en todos sus aspectos. No solamente en el peso que tiene o en la talla que logra, sino que tiene alteraciones en la calidad del pelo, alteraciones en la calidad de la piel, por supuesto en sus variables fisiológicas, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, tiene alteraciones en los huesos, en la cavidad abdominal, tiene alteraciones en los dientes, digamos, todo el cuerpo se ve afectado cuando un paciente está desnutrido, todos los órganos. Y no solo eso, sino que además, por supuesto, tiene afectadas sus capacidades intelectuales, son pacientes más apáticos, que tienen un juego más empobrecido, que son bradipsíquicos, que en el momento de la desnutrición, ni hablar de lo que va a pasar como secuela. De manera que es una enfermedad amplia, que uno tiene que poder valorarlo completamente, sobre todo para después, ahora vamos a ver en el seguimiento, en la recuperación de estos pacientes, que de a poco todo vaya volviendo a la normalidad, más allá de las secuelas que quizás logre tener ese paciente. Y una cosa que es importante, y lo puse como primero en la filmina, es que cuando uno valora clínicamente un paciente, tiene que valorar la presencia de edema. El edema es marcador de una alteración profunda en el manejo hidroelectrolítico que está más relacionado con la hipoalbuminemia. Es decir, que habla más de una desnutrición relacionada con el aporte proteico, más allá de la alteración que tenga en el aporte calórico. Anteriormente se utilizaba el concepto de marasmo y Guajarkor, o desnutrición calórica o desnutrición proteica. Hoy se sabe que el cuadro es un cuadro que tiene muchos grises, que digamos, uno no podría decir que un paciente solamente tiene afectación calórica o solamente tiene afectación proteica, pero sí es importante que ustedes tengan el concepto como de gravedad, que un paciente con edema, el edema es blando, es generalizado, es bilateral, ese paciente tiene profundamente afectado el metabolismo proteico y esa es la manifestación clínica de gravedad, o sea, como para resaltar dentro de toda la lista enorme de signos clínicos. Respecto al tratamiento, puse 3 palabras que me parecía que son a modo de síntesis para poder conversar. Ustedes en el libro lo tienen desarrollado para poder leerlo en profundidad. En principio, saber que el tratamiento es prolongado. Estos pacientes se benefician de tratamientos prolongados y progresivos. Nada se puede hacer de forma acelerada porque el paciente hay que ayudarlo a recuperar su metabolismo lentamente y que esa modificación sea prolongada y a largo plazo. Entonces, es un paciente que necesita un tratamiento de seguimiento horizontal prolongado y, como dice ahí, multidisciplinario, que no solo va a colaborar el pediatra, que de repente es quien hace el diagnóstico, sino además las licenciadas en nutrición, los médicos nutricionistas, por supuesto el equipo de enfermería. En muchos pacientes se necesita apoyo kinésico para mejorar la movilidad, mejorar el trofismo de los músculos, por supuesto un asistente social. Entonces, realmente es un trabajo multidisciplinario. Y lo segundo que anoté es el tratamiento es holístico. Hay que cubrir no solo las necesidades obvias que tienen que ver con la alimentación, sino que además los pacientes desnutridos, por lo menos lo que vemos con más frecuencia, con muchísima más frecuencia en pediatría, son desnutridos por falta de aporte, porque falta comida en la mesa donde están viviendo. Entonces, es holístico en el sentido de que, por supuesto, hay que atender las necesidades no solo de ese paciente, sino además del resto de la familia, hacer una valoración de los hermanos, trabajar con los papás. En muchas familias lo que hay que trabajar también es la educación en relación a, cómo, con el presupuesto que se tiene, qué cosas se debe elegir, cómo elegir los alimentos, qué cosas a los pacientes pediátricos no los ayudan a crecer y es preferible utilizar el dinero en otra cosa. Por supuesto, trabajar con la escuela donde el paciente asiste, valorarlo, hacer una interconsulta y un trabajo interdisciplinario con el centro de salud del lugar donde vive. Bueno, es amplio y sobre todo uno tiene que pensar que es prolongado, ¿no? A largo plazo con mucha gente y atendiendo muchos puntos. Una sola cosa para comentar, dentro de digamos, lo clínico, el manejo del tratamiento de estos pacientes, es interesante lo que se denomina síndrome de realimentación, que se ven pacientes desnutridos por hipoaporte, como es lo que estamos contando nosotros ahora, pero también se ve, por ejemplo, en pacientes anoréxicas que se internan para mejorar su estado nutricional y pueden sufrirlo. El concepto que tienen que tener es, como yo les contaba recién, el tratamiento del desnutrido es un tratamiento prolongado y que debe ser progresivo, o sea, uno no puede aportarle todas las calorías, las proteínas, los micronutrientes, todo de repente. Tienen ustedes un dibujo, un esquema, ahora lo vemos en detalle, donde les dicen, bueno, hay cosas que se deben atender inicialmente y hay cosas que hay que ver después. Cuando la etapa inicial es agresiva y de manera integral, lo que el paciente puede sufrir es esto que se denomina síndrome de realimentación. Grande, lo que tienen que acordarse es que hay, sobre todo, alteraciones en los microelementos, en los electrolitos fundamentalmente, que tienen ubicación predominantemente intracelular. A la cabeza está el fósforo. Entonces, el paciente lo que hace es tiene avidez por la captación intracelular de este tipo de oligoelementos y eso se manifiesta con disminución en las concentraciones plasmáticas. Por supuesto que las manifestaciones que nosotros valoramos, por ejemplo, por hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, están relacionadas con la concentración plasmática. Entonces, las complicaciones musculares, cardiológicas, están más relacionadas con las alteraciones de la concentración plasmática, que en definitiva es lo que uno sabe. Sobre todo, para recordar, la hipofosfatemia. Bien.
Después tienen acá este cuadro que numera 10 pasos de tratamiento para la desnutrición aguda grave. Ven que tienen un periodo de estabilización y un periodo de rehabilitación. La estabilización, lo que se atiende es lo más urgente, que es la alteración en la glucemia. Estos pacientes característicamente cursan con hipoglucemia. Esa hipoglucemia es multifactorial, tiene que ver con alteración obviamente en el aporte cotidiano de glucosa, pero también una depresión de los depósitos de glucógeno, alteración en el metabolismo de los depósitos de lípidos, de manera que uno lo que va a hacer es no solo aportar glucosa rápidamente, digamos, para mejorar la glucemia, sino que además lentamente tiene que poder ir replecionando los depósitos. Además tiene alteraciones, rápidamente hay que tratar la hipotermia. La hipotermia tiene que ver con esto que comentábamos hace un ratito de un metabolismo en baja, digamos, por la falta de energía. Pero se debe atender agresivamente y físicamente la hipotermia, y eso hay que hacerlo desde el principio también. Y lo tercero que hay que pensar desde el inicio de la estabilización es la atención de la deshidratación, que en general es manifiesta, y hay que tratarla desde el inicio, como les decía. Después tienen otros ítems. Fíjense que algunos, por ejemplo, por nombrarles uno, la reconstitución del tejido demasiado, que uno, digamos, dice, quiero que aumente de peso. Quizás no es importante inicialmente que el paciente aumente de peso. De hecho, si aumenta rápidamente de peso, lo que podemos pensar es que está edematizado y no que está reconstituyendo su masa muscular o sus depósitos de tejido adiposo. Así que pensar que algunas cosas que hay que hacer rápido, las primeras 3, en la estabilización inicial, y después en la rehabilitación lentamente el paciente irá recomponiendo sus funciones.